Bienvenidos a Bountiful Momcast. Hoy tenemos el honor de conversar con una mujer que ha hecho del acompañamiento a otras mujeres su verdadera vocación. Ella es Ana Corina Comach, médica cirujana especialista en ginecología y obstetricia. Además es doula certificada y autora del libro Nacer Juntos. Tengo el placer de llamarla amiga, tengo el placer de llamarla mi doula. Es nacida en Maracay, Venezuela. Su vida entera ha estado marcada por una profunda conexión con su comunidad, con el propósito, básicamente de humanizar el parto y acompañar a las mujeres con respeto, información y pasión. Desde muy joven, Ana Corina se involucró en temas de violencia doméstica, de violencia obstétrica y más adelante reenfocó toda su carrera en visibilizar y combatir justo este tipo de eventos. Así que, Ana Corina, te doy las gracias por este momento, por esta oportunidad. Gracias por estar acá con nosotros y bienvenida a Bountiful Momcast. Gracias a ti, Ivonne, por esta invitación. Gracias además por dejarme estar en un momento tan íntimo y tan importante como es la llegada de Isabela y de Samantha. Bueno, imagínate, para mí es un honor estar aquí porque además este episodio teníamos para grabarlo ¿Casi un año o más? casi un año y bueno, mira, finalmente estamos aquí. Dios sabe por qué hace las cosas y por qué las pone en ese momento justo. Así es, no, definitivamente. Bueno, las cosas llegan cuando tienen que llegar. Y yo Ujú. creo que lo que vivimos recientemente va a ser este episodio mucho más enriquecedor, sin duda Sí, alguna. tengo hasta miedo porque yo me niego a llorar públicamente, pero yo siento que este episodio puede tocar fibras muy profundas. Antes de entrar en materia, quiero agradecerte públicamente porque justo mencionábamos el último episodio del nacimiento de Samantha terminó siendo uno, creo que de los más retadores que probablemente has tenido que vivir como dula, que yo también he tenido que vivir como mamá y vamos a entrar en ese tema en algún momento durante la entrevista, porque no nos vamos a escapar. Sin embargo, vamos a empezar Ujú. por el principio porque es lo importante primero. Para quienes aún no te conocen, vienes de estudiar medicina obstétrica. Aquí te certificaste en los Estados Unidos como doula. Además, eres escritora. Cuando tú agrupas todas estas funciones en una sola, ¿cómo te definirías dentro de tu carrera y dentro de tu misión y propósito? Wow. Yo creo que la definición más concreta es el de querer ayudar a alguien siempre. O sea, yo de verdad siento que soy como ese soporte para las mujeres. Específicamente la vida de las mujeres me parece una cosa maravillosa, interesantísima, porque hay muchas ramas en lo que es la vida y la cotidianidad de una mujer, ¿no? Entonces creo que cuando yo descubrí eso, yo sentí como yo tengo que trabajar para esto el resto de mi vida. Es más, yo no me veo haciendo otra cosa, Ivonne. Yo cuando me vine para acá, yo me vine con un duelo, o sea, para mí se había muerto una parte de mí muy grande. Las mujeres siempre hablan que en la maternidad se muere una parte de ellas, ¿no? Ujú. Yo no sé si yo, como tuve mis hijos tan joven, yo no sentí esa parte de murió Ana Corina sin hijos, ¿no? Porque, no sé, o sea, sí siento que estaba como sumergida en una vida diferente a la que yo me había planteado, porque además yo había en mi juventud dicho que yo no iba a tener nunca hijos y No puede ser. la vida me sorprendió con esto, ¿no? Con dos que además yo fui una mamá enloquecida de amor, de querer dedicar tiempo y cosas así que cuando yo me veía yo decía, ¿qué es esto? Pero cuando me toca emigrar y me toca venir para acá, donde yo tenía la idea que era casi imposible que yo pudiera hacer la homologación de mi título y todo, yo sí sentí que se murió una parte de mí. Yo dije, más Wow. nunca voy a atender un parto, tener la sensación de esa, es que es una sensación mágica, eso de ver cómo va saliendo la cabeza, de ver cómo lentamente viene, de tener esa vida y de ser parte de ese momento y de ayudar a nacer a un ser humano. O sea, yo creo que eso es lo más maravilloso. Yo decía, no voy a oler más a carne quemada, no voy a tener más la lógica de un diagnóstico, ¿sabes? De que me llegue alguien y se me siente y me diga, yo tengo esto, y yo armar ese rompecabezas para decirle, ok, esto es lo que vamos a hacer contigo. Sentir que más nunca iba a hacer eso para mí fue horrible. Yo lloraba todos los santos días.
Y Wow. mis embarazadas, no me gusta decirle paciente, pero las mujeres que habían tenido partos conmigo en Venezuela y de que o yo les había hecho control prenatal, yo tenía un grupo porque yo esto no lo hago desde que estoy aquí en Estados Unidos, yo esto lo hago desde que estoy en formación. Cuando yo hice la rural, yo tenía un grupo de embarazadas, obviamente de un estatus social completamente diferente al que tuve después, pero yo a esas embarazadas me reunía todos los jueves. Yo trabajaba en un núcleo de atención primaria que era como un consultorio popular dentro de un barrio. Y yo era la En doctora de ese Venezuela. barrio en Venezuela. Y entonces yo a mis embarazadas eran de 14 años, máximo 24 años. Wow. A esas niñas yo decía, hay que enseñarlas, educarlas a comer, educarlas que tienen que hacer ejercicio, no sé qué. Y Increíble. yo hice ese grupo y nosotros nos reuníamos todos los jueves, después que se acababa la consulta, de 4 a 6 de la tarde, a hacer meditación, a hacer ejercicio. Yo les decía, tráiganme lo que ustedes se meriendan. Y llegaban con pepitos, chistrí, Ay, Dios mío chocolate. santo. Y yo, no señor, vámonos, que todo esto va para la basura. Entonces, claro, y después en el posgrado quizás eso fue un poco diferente porque el posgrado es la locura, pero cuando yo me hice especialista, yo hice lo mismo con mis pacientes y nos reuníamos a hacer ejercicio. O sea, fue una cosa muy bonita. Y fue cuando yo empecé a crear esta comunidad de mamás que se escribían 2 de la mañana, 3 de la mañana, ¿qué estás haciendo? Estoy dando tetas, ay, yo no puedo dormir, Ujú. ay, tiene gases el bebé. ¿Saben? Eso fue muy bonito. Entonces ellas me dicen, Ana, si tú nos invitabas a que tuviéramos una dula, cuando estábamos embarazadas, porque yo siempre le decía, tienen que buscar una dula, la dula va a ser mi mejor aliada al momento de atender un parto. ¿Entiendes? Porque mientras Wow. yo no esté presente, esa dula va a estar allí y va a estar ayudándote, porque a mí me gustaba el hecho de estar en el trabajo de parto, ayudarlas, porque además yo venía de trabajar en la sala de parto de Turmero. Para quienes no conocen, Venezuela tiene una ciudad que se llama Maracay y Maracay tiene una ciudad chiquita que se llama Turmero. Allí el Estado hizo una sala de parto natural de bajo riesgo. Entonces, los partos que no tenían ninguna patología asociada podían ser atendidos allí y podían tener, o sea, lo novedoso es que el familiar podía entrar, porque en los hospitales de Venezuela los familiares no pueden entrar con la parturienta dentro del ¿Verdad que sí? hospital a estarla. No, ellas entran solas en una Espero que sala eso esté donde hay... cambiando. No, mi amor, eso está ¿No? peor, peor. Dios mío. Esas mujeres entran en una sala donde 10 están pariendo al mismo tiempo y eso es totalmente inhumano. Una de las cosas que a mí me hace hacer esto es haber entrado y ver 20 camas con mujeres, posiblemente 2 metidas en una misma cama, en trabajo de parto, y yo dije: "Dios mío, el momento más maravilloso de la vida no puede ser así para una mujer, o sea, esto es lo más humillante y lo más violento que hay". Entonces, bueno, la Claro. sala de parto de Turmero, lo novedoso era eso. Y entonces yo, mi amor, imagínate tú, la mujer podía pasar todo el trabajo de parto en un jardín interno que tenía esa sala de parto, que era hermosísimo, y ellas caminaban allí, podían parir allí en la posición que querían. O sea, Wow. de verdad es una experiencia muy hermosa para mí poder tener esa posibilidad de poder trabajar allí, ¿no? Entonces, claro, cuando estas muchachas empiezan, porque no te certificas de Dula, no sé qué, yo dije, bueno, ok, está bien, me voy a certificar. La única certificación que había, lo más próximo, era en inglés. Y mi inglés estaba, hello, how are you, más nada. Y yo dije, bueno, ¿qué tanto? ¿Van a hablar de parto? De parto yo sí sé, porque en términos médicos yo sí Claro. entendía, ¿no? Mi problema era comunicarme. Y yo, bueno, la señora era una argentina, Diana, que es maravillosa, y me dijo, tranquila, que lo que no entiendas lo conversamos después. Bueno, yo me certifiqué como Dula y ahí mismito empecé. Vamos, yo no sabía nada de redes sociales, Ivonne. Por eso nacer juntos. Empecé a crear la comunidad y Ujú. poder hacer que se notara. Y cuando yo empecé otra vez a tener contactos con embarazadas, yo sentí que, ok, Volvió tu aquí estoy propósito. yo, aquí estoy yo. O sea, ser dula me dejó en este país hacer lo que más me apasiona y lo que más amo. Entonces eso volvió como la flor cuando vuelve a renacer, así, Ujú. tal cual yo lo sentí cuando pude otra vez tener contacto, poder estar en un hospital. Mi trabajo aquí es apoyar a la mamá y hacer que la mamá se sienta cómoda, segura y que sea respetado todos los lineamientos que ella desea que se respeten. ¿Hay algún nacimiento
que te haya cambiado para siempre, que te haya marcado y que haya sido como un antes y un después en tu carrera? Mira, hay varios. Sobre todo hay uno que de hecho yo lo cuento en el libro, que me hizo como entender un poquito el nacimiento de mi primer hijo. Yo salgo embarazada a los 23 años, súper joven, súper radical. Yo quería un parto natural, natural, no nadie me ayudara nada, que no, bueno, nada, que ni me Y ya hablaran. ya eras médico. No, estaba estudiando No, medicina. estabas estudiando Estaba medicina. en el tercer año, bueno, o en el cuarto año. Y todo salió al revés de lo que yo quería. Todo salió al revés. Yo no me voy a extender aquí a contarlo al revés que salió, pero Como tú todo quieras. salió al revés, ¿no? Y una de las cosas es que mi bebé, en vez de venir mirando hacia abajo, que es lo que generalmente ellos hacen, venía mirando hacia arriba. Y yo estuve 2 horas tratando de pujarlo, tratando de sacarlo, después de 12 horas de trabajo de parto, sin epidural, sin nada, porque en Venezuela no te ponen la ¿Y estabas epidural hasta sola o no tenías ni siquiera una dula o una partera? no tenía una dula, estaba la obstetra, que ella atendía partos en su casa, estaba Carlos, estaba mi familia, o sea, estaban mis tías que entraban de vez en cuando, mis hermanas, mi papá. Tú sabes que esos momentos, cuando uno está en trabajo de parto, uno tiene como nebulosa, o sea, hay momentos que tú Sí, olvidas y hay totalmente. momentos que se Uno quedan. viaja, viajas y regresas. Tú estás en otro lugar, en otro planeta. Y yo me acuerdo, mi tía, la hermana de mi mamá, entró y cuando yo la vi, yo, tía, esto es muy intenso. Pues yo no quería decir que me dolía, pero yo, esto es muy intenso, tía. Y ella, mi amor, ven y me sobaba, ¿no? O sea, yo tenía la compañía, pero el problema fue que la obstetra me vendió que ella iba a respetar todo y ella rompió la bolsa de agua, me puso pitocin, o sea, hizo todo lo que yo no quería, pero en el momento lo manejó tanto como que sí, bueno, es necesario, no sé qué, y resulta que yo lo que había botado era el tapón mucoso y estaba ansiosa porque había botado el tapón mucoso. Yo en realidad no estaba todavía en trabajo de En parto trabajo de parto. activo, sino estaba en trabajo de parto pasivo. Ella era un domingo, me imagino que ella le fastidió, dijo, ay no, o sea, hasta soy yo, ¿no? Pensando. Claro, claro. Esta mujer me va a llamar seguro en la madrugada, no sé qué, mejor yo le voy a decir que si quiere, claro, entonces ella me dijo, bueno, ya que estás aquí, ¿qué tal si rompemos la bolsa de agua, te ponemos acupuntura, te ponemos pitocin y Ay, y sin comenzamos? epidural. Mira, eso ha sido lo más intenso que yo he vivido en mi vida, sinceramente, porque sí es súper intenso el dolor, sinceramente es súper intenso, sobre todo cuando te Wow. ponen pitocin, porque Claro, fíjate, Gustavo, yo arranqué trabajo de parto y yo llegué hasta 7 centímetros y yo lo manejé bien, pero porque fue natural, o sea, yo con el segundo llegué súper bien a la clínica estornudaste y y salió. sí. Entonces, bueno, nada, me hacen una cesárea de emergencia y bueno, para mí fue un shock muy grande porque la doctora, yo escuché cuando ella, entre mi nebulosa, a eso iba, yo escuché cuando ella dijo, viene en variedad posterior. Pero ella en ningún momento se sentó conmigo y me dijo, mira, los bebés de variedad posterior se tardan más, ¿qué quieres hacer? Nada, ¿sabes? Sino que ella se lo dijo a la pediatra y siguieron y no me dijeron nada, no me dijeron, vamos a hacer estos ejercicios, vamos a hacer esto para ver si se mueven ni nada. Cuando ella me dice, te tengo que llevar a la clínica porque te voy a hacer una cesárea, yo le dije, tú no me vas a operar porque tú te diste cuenta de esto antes y tú no me has dicho nada. ¿Cómo yo saqué la fuerza, Ivonne, para tomar esa decisión así, en un momento donde tú estás con 10 centímetros, donde tienes Ujú. 2 horas pujando, donde tienes tantas horas en trabajo de parto? Y Carlos me miraba así y me decía, ¿y qué vamos a hacer? Y yo, llama a Belkis. Belkis era la doctora que me había hecho todo el control prenatal. Pero como yo quería un parto natural, sin epidural, sin que me rompiera la bolsa de agua, sin pito, sin, ella me dijo, si tú vas a En tu parir casa. conmigo, ajá. Y No, en tu casa, ve. eso era en casa de la obstetra. Bueno, pero igual Como era una casa, no era un claro, era una hospital. casa. Entonces ella me dijo, si tú quieres tener un parto así, conmigo no puedes parir porque yo tengo mi protocolo. Entonces yo le dije, bueno, tú me controlas el embarazo y yo paro con otro y no tienes ningún problema. Y me dijo, no. Pero cuando llegó la emergencia, yo le dije a Carlos, llama a Belki. Belki es la que me va a operar, no, esta mujer no me va a operar. Entonces, bueno, me fui a la clínica. Yo me acuerdo que Carlos me decía, vas a parir en el carro. Y yo, si el bebé no ha salido en 2 horas, el bebé ya no va a salir. No voy a parir en el carro. Bueno, yo llegué a la clínica, me ingresaron, me hicieron la cesárea, todo. Cuando yo estoy como dula en un trabajo de parto en un birth center aquí en Florida,
yo estoy con una pareja que les pasó más o menos lo mismo. Y la midwife le dijo, vamos a hacer este ejercicio, vamos a hacer esto, vamos a hacer, o sea, ella le dio todas las indicaciones y me dijo a mí, vamos a trabajar en conjunto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro. O sea, hicimos como un plan de hacer que, tratar que esa bebé girara. Pues esa bebé giró y nació, Wow. fue un nacimiento espectacular. De claro, al haber pasado todo exactamente, o sea, era muy parecido, lo único que no había intervención de parte de la midwife, sino para positivo, yo como que sentí que, ok, no fue mi culpa, porque además Cerraste el ciclo. Gabriel estuvo en lo que aquí llaman NICU y unos 2 días y yo me sentía muy culpable porque todo el mundo además me decía, bueno, es que ¿para qué te pusiste a inventar estar pariendo? Si la cesárea es lo más fácil, si la cesárea es lo mejor. O sea, yo no Wow. tuve ese apoyo más allá de mi suegra, mis tías que, bueno, son unos ángeles, y mis hermanas que no se metían, pues no decían nada, que son como mi vínculo más importante. Carlos no decía absolutamente nada, Carlos nunca me dijo, esto es responsabilidad tuya ni nada, pero siempre quedaba como esa sensación de yo sentía que él podía culparme de eso. Además, todo el resto diciendo, no, para eso te ibas a un río y parías en un río. ¿Sabes? O sea, a manera de chiste, a manera de burla, para mí fue muy duro. Yo siempre sentí como esa culpa de si yo no hubiera inventado, imagínate tú, si yo Claro. no hubiera inventado tener un parto natural, me hubiera dejado hacer una cesárea de una vez, nada de esto hubiera pasado. Entonces, bueno, cuando nace esta bebé, yo dije, ok, sí, o sea, uno hace como ese cierre de, ok, esto ya pasó, pues, o sea, Ujú. ya esto significó Perdón que te interrumpa. Impresionante, por no decir otra palabra, cómo de alguna manera Dios siempre cierra los ciclos. siempre. En el tiempo que haga falta, porque ¿cuánto pasó esto? ¿20 años? Gabriel tenía como 17 años ya, más o menos. 17 años Ujú. le tomó al Señor o necesitó Dios porque sabía que era tu proceso para Sí, darte ese cierre, pero sí, siempre lo da, sí, sí, siempre lo da. sí, sí, increíble. Creo que ese ha sido uno y bueno, una vez estuve en un parto donde la chica iba a dar en adopción a su bebé y fue súper, súper intenso porque, o sea, ¿cómo le dices tú a una, o sea, fue de verdad que explicarlo es muy heavy porque estaban los padres que iban a recibir a la bebé, estaba ella solita porque ella no tenía pareja y bueno, estaba conmigo la obstetra y por lo menos y las enfermeras y bueno, como sabíamos que era para una adopción, o sea, el equipo de salud sabía que era para una adopción, pues el comportamiento y el respeto es una cosa hermosísima, ¿no? Pero es como, ¿cómo le dices tú, vamos, puja, que ya vas a ver a tu bebé? Wow, ¿Sabes? O cómo se lo vas a colocar en los brazos, o la otra familia cuando se lo entregan y verle la cara, o sea, fue de verdad súper intenso. Yo lo único que le decía a ella era, estás haciendo lo correcto porque es lo que tu corazón te pidió que hiciera. O sea, una niña que no tenía dónde vivir, que tenía 2 hijos más, no tenía trabajo, el wow, marido que es el papá de esos, o sea, no es que es un marido aquí, un marido allá, o sea, él es la pareja de ella que viene cuando le provoca y ya está, y pum, quedó embarazada. Entonces, mira, en esas condiciones ella dijo, yo no puedo tener a esta bebé porque ¿dónde va a qué vivir duro, si no tengo dónde qué vivir? valiente además. Y entonces lo dio en adopción y esta era una pareja de Washington y ellos vinieron, viajaron para acá, entonces aquella cosa de Dios mío, si no llegan porque ellos querían estar presentes, pero bueno, nada, arrancó trabajo de parto y bueno, nada, creo que ese ha sido uno de los nacimientos más intensos porque obviamente estar allí presente en esa situación, creo que es el acto de amor más hermoso que alguien puede hacer, Absolutamente, ¿no? Tanto como la pareja que estaba adoptando al bebé, como ella que dijo, mira, yo le voy a brindar a mi hija una mejor condición. absolutamente. El tema del embarazo y del nacimiento, sin duda, bueno, mejor dicho, todo el proceso de crear vida, desde que arranca hasta el posparto, sin duda es un Sí, ciclo muy complejo, lleno de muchas emociones y que además no se escribe como en una línea recta. Y quiero no, entrar ahora en ese tema porque, y vamos a empezar como a desmitificar o a confirmar
teorías, ¿no? Lo primero que Ujú. quiero preguntarte, ¿existe algo llamado el embarazo perfecto? ¿Cuál sería el embarazo perfecto desde tu perspectiva? El ideal. Yo creo que no lo hay. Creo que el ideal sería una mamá saludable que no tenga complicación para que tenga un bebé saludable, ¿no? Ese es como el del librito. Sin embargo, todas las embarazadas tienen sensaciones y emociones diferentes, ¿no? Hay quienes el primer trimestre lo viven tan mal por los vómitos, por los mareos, por las náuseas, por el dolor de cabeza, por la sensación de cansancio, que de verdad en el primer trimestre sienten como, o sea, qué mal me siento ante un momento que debería sentirme bien y entonces viene la culpa de, porque a veces uno dice, Dios mío, si no estuviera embarazada no me sentiría así, o la culpa de que no estoy comiendo lo suficiente porque estoy Ujú. vomitando, o el estar acostada, o el entorno también que empieza, bueno, pero tú no estás enferma, tú estás embarazada, y uno realmente en esos momentos se siente enferma Te porque sientes enferma. Yo recuerdo no con te provoca Isabela. absolutamente nada. Isabela, que fue un bebé buscado, orado, deseado, con, tú sabes, todos los procesos de ciencia y de fe continuos. Yo el primer trimestre, o sea, yo sentía que estaba enferma. Yo me empecé a sentir embarazada cuando alcancé la 14 semana. Bueno, la 15, porque en Mm, la 14 me dio COVID. Entonces cerré ujú. el primer trimestre Ay, con COVID. qué horrible, qué horrible. Y yo también, yo lo sé, porque yo con mis 2 embarazos fue horrible, horrible, horrible. La vomitadera y las náuseas, horrible. Con Gabriel yo estuve hasta la 14 semana y con Gustavo hasta la semana 18 yo todavía vomitaba. Wow. Y entonces, ¿cómo tú le dices a una mujer: "Ay, siéntate, pero ay, chica, alégrate, por lo menos"? No, o sea, no puedes, ¿no? Hay quienes en el segundo trimestre se sienten en la luna de miel de la embarazada, porque bueno, ya se ve la barriga, se sienten los movimientos, tú te sientes como más, no sé, más linda, más brillante, más todo, pero hay otras que no, ¿entiendes? Y el tercer trimestre es creo que el más intenso, porque bueno, la barriga está grande, porque además la expectativa de ya viene el bebé, ¿cuándo Ujú. va a ser el trabajo? ¿Cuándo será que voy a arrancar trabajo de parto? ¿Cuándo será que voy a romper fuentes? ¿Será que voy a, no sé, se va a que no sé qué? O sea, siempre hay como esa sensación. Yo por lo menos me acuerdo, ya cuando nació Gustavo, ya yo era médica y ya yo trabajaba en la sala de parto de Turmero y todo. Y cuando yo me metí a bañar, mira qué cosa, Ivonne, mi mayor terror era ver que yo sangrara. Yo decía, si yo sangro, es que tengo un desprendimiento de placenta. Entonces, yo siempre que me bañaba pendiente, pero yo no tenía factor de riesgo, yo no tenía nada, yo no Wow. sé, eso se me metió en la cabeza y ya. Y cuando estamos embarazadas, yo creo que se despiertan los miedos más ocultos que tú tienes en la vida y después que tú eres mamá, o sea, toda la palabra miedo, si no existía en tu vida, se desbloquea. Yo con Isabela y todavía también con Samantha y después de todo lo que vivimos, tengo como un mantra, vamos a llamarlo mantra, pero realmente es una oración, está en la Biblia, está en Salmos. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque en ti, Ujú, Señor, estoy confiada. Y es algo ujú, que constantemente repito, casi como un susurro antes de dormir, después que las acuesto. Lo hago sobre ellas, además, o sea, en paz las acostaré y asimismo dormirán, ujú, porque en ti, Señor, ellas están confiando. Y es como ujú. esa entrega ciega, literal, a Dios, porque es que hay momentos donde se te sale de las manos. Ujú, sí. Y yo creo que ahorita se está oyendo un poquito más sobre eso, pero de la maternidad siempre se habla de cuando los bebés están chiquitos, pero nadie o muy pocas veces se habla de cuando los hijos crecen y se van. Mira, te lo digo, me dan Wow. ganas de llorar, porque cuando están chiquitos, tú los puedes ver, ¿entiendes? El dominio depende de ti. Tú sabes que tú lo estás viendo, tú sabes que tú la tienes a tu mano, tú le dices dame la mano y aunque no te quiera dar la mano, tú le das la mano. Tú tienes control sobre tu bebé, de cómo se viste, lo que come, todo. Pero cuando crecen, tú pierdes ese control. Llega un punto de una edad donde tú no le puedes decir no sales o dame el teléfono, ¿sabes? O estás Claro. castigado. No puedes. Entonces, depende mucho de ti y de tu pareja, ¿verdad? De cómo crías a ese niño o a esa niña para que cuando llegue ese punto no tengas la necesidad de, ay, no sé cómo decirlo ni siquiera, porque vamos a darlo en ejemplo. Yo tengo un hijo de 19 años que yo en teoría no puedo decirle no sales o no entras.
pero a fin de cuentas él vive en mi casa y tiene que seguir mis reglas. Entonces, no es la autoridad de yo soy tu mamá y tú haces lo que a mí me da la gana, sino, ok, en esta casa existen reglas que tienes que cumplir y que si no estás Ujú, dispuesto a cumplir, entonces lamentablemente no vas a poder vivir en esta casa, ¿sabes? Entonces, cuando tú le dices eso, tú te estás arriesgando a que te digan, ok, me voy. claro, Y ahí tú no tienes nada que hacer. Depende de todo lo que tú hiciste en esa niñez, en esa adolescencia y todo. Va a llegar ese momento en donde, ok, vamos a llegar a acuerdos. Pues, ¿es fácil? No, no es fácil, Ivonne, porque además tienes a una persona que tiene su personalidad, que tiene tus genes, que tiene los genes de su papá y además él creció con sus genes y su personalidad. Entonces, llegar a ese y ya es acuerdo, un llegar a... adulto, Y ya es un y ya adulto, es un entonces, ¿sabes? adulto, Tener conversaciones incómodas, además, ¿sabes? Con una persona que es adulta donde tú no quieres que te vea como su amiga, pero tampoco quieres que te vea como esa persona autoritaria que nadie puede penetrar. Entonces es muy difícil. Y yo creo que de eso casi nadie habla, ¿ok? es verdad. Casi nadie habla de los miedos que uno siente cuando esos hijos ya no viven contigo, que tú no puedes hacer nada. O sea, tú no le puedes decir todos los días, escríbeme cuando llegues a la casa, ¿sabes? Claro, Porque no puedes, porque además tú no lo hiciste. Tú como claro. hija, ya cuando tú estás viviendo en tu casa, yo no le escribo a mi papá todos los días cuando yo salgo, cuando yo entro, yo hablo con él, pero yo no le digo, ¿entiendes? No sé cómo sería con mi mamá, porque mi mamá murió hace 30 años, pero sí, es muy difícil. O sea, yo tengo un hijo que tiene una familia ya, que tiene una Sí, esposa, que tiene una hija, y que yo quisiera que él me dijera todos los días cómo amaneció, cómo durmió la bebé, cómo durmió Valentina, porque a mí, yo quiero a Valentina como parte de mi familia, que es la esposa de él, pero no puedo. Entonces, lo más que hago es en la mañana, hola, mi vida, Dios te bendiga, ¿cómo amaneciste? Y él me sigue el juego, ¿no? ¿Cómo estás, mamá? No sé qué. Pero si ellos salen, por ejemplo, ellos no me van a decir, mamá, vamos a salir a comer a tal parte y regresamos a tal hora. No, Ivonne, ellos se van y yo siempre lo que hago es, mi pobre madre tiene un costo muy grande porque esa señora siempre la ponemos a que nos cuide todo. Yo, mamita, por favor, protege a mi hijo, por favor, cuídalo, no sé qué, no, no, no". Y al otro, que es como el más parrandero, al que más sale, no sé qué, también, mamita, por favor, te lo suplico, páralo con tu manto de estrella, porque no queda de otra. bueno, Esto es la maternidad. yo 100%, y nosotros somos 3, y Ujú. siempre bromeamos de que mi mamá tiene las rodillas planas de tanto Te orar lo aseguro, arrodillada por sus hijos, te lo porque es aseguro que así, sí, y te lo somos 3 aseguro que sí. carajillos ya, todos Ujú. con familia, todos con hijos, y mi mamá, o sea, es eso que tú acabas de describir, al Claro, final nunca se puede dejar de ser mamá. no, Una vez que no se puede. empiezas este journey, esta vida, este Mm. viaje hermoso, es hacia adelante siempre. Y cambia como la tónica, ¿no? Por ejemplo, yo oigo muchas mujeres contemporáneas a mi edad, yo tengo 48 años y que están entonces entrando en la perimenopausia con hijos adolescentes o ya cuando los hijos se están yendo, entonces dicen, es que los calorones, es que los sofocones, es que no sé qué, y entonces todo se lo atribuyen a la perimenopausia, pero nadie ve el lado de que durante muchos años uno estuvo sometida a mucho cortisol elevado, estresada, por vamos al colegio, párate, Ujú, el desayuno, en la merienda, la cartulina que se le olvidó, la tarea, las cosas, las actividades complementarias, ¿sabes? Y en la medida en que ellos van creciendo, esas actividades complementarias, esas cosas se van disminuyendo, hasta que te quedas sola, acostumbrado tu ujú. cuerpo a un estrés máximo y ahora no sabes qué hacer con tanto estrés. Entonces, todo lo atribuyen a la perimenopausia, pero nadie piensa en, oye, es que yo vine sometida a un estrés continuo desde hace 20 años, 25 años, y ahora esta tónica cambia y mi cuerpo tiene que adaptarse a esta Ujú, calma y a esta cosa y a ay, ¿ahora yo qué hago? totalmente. Pero perfecto lo que mencionas porque además son diferentes fases de la maternidad y tienes razón. Ujú, Se habla mucho al principio de lo difícil que puede ser una nueva criatura, un bebé con sus cuidados, que es indefenso, etcétera, pero esa maternidad no deja nunca de evolucionar y no deja nunca de tener su complejidad. Yo comento en tono de broma a mis amigas que están ahorita a lo mejor pariendo, les digo, vengo del futuro, ujú, no se pone sí, mejor, simplemente sí. cambian los retos. Ajá, así les digo yo, le digo, desbloqueas es un nivel del videojuego, Exacto. pero De que viene lo el ganes, no siguiente. sé, que lo ganes, no sé, que el juego se acaba, no, no se acaba, no se acaba. Quiero
abordar algunos temas, Ana Corina, siento yo que hay como un resurgimiento, como un movimiento hacia volver al origen, ¿no? Hacia volver a esos Ujú, embarazos y a esos nacimientos diseñados originalmente por Dios, que es sin intervención médica innecesaria, sin drogas, sin necesidad de violencia obstétrica. ¿Dónde está la línea? Y esto te lo pregunto con toda honestidad y se me tranca la voz porque tú sabes que yo soy absolutamente creyente y en particular yo deseaba tener un parto vaginal después de cesárea, lo que llaman un VBAC con Samantha y bueno, sí, pasó el placental abruption que obviamente nadie lo vio venir y fue una emergencia obstétrica real, que ahorita ujú. quiero que también ahondemos un poco en eso, pero ¿dónde está la línea? Y lo digo con mucha responsabilidad, para tratar de seguir un camino de cómo Dios ha diseñado los partos, pero a la vez no darle la espalda a la ciencia. Sí, es un tema muy delicado, ¿no? Porque obviamente es una línea muy delgada, ¿ok? Pero donde lamentablemente la ciencia también se ha apoderado del cuerpo de la mujer desde personas que no son mujeres. Entonces es un poco, ¿sabes? Difícil porque han sido los hombres quienes desarrollan la obstetricia, quienes desarrollan los instrumentos que se utilizan, la cama ginecológica, la posición ginecológica, todo fue estructurado por hombres que no tienen ni la menor idea de lo que siente una mujer. Yo me acuerdo un profesor de ginecología que yo tuve, súper machista, súper, bueno, pues súper desagradable. Él decía, el cuello del útero no duele. Yo no sé por qué las mujeres se quejan de contracciones o de dolor de vientre si el cuello del útero no duele. Y yo decía, ¿qué va a saber este? ¿Qué va a saber este de un dolor de vientre si no Claro, tiene vientre? ¿Ok? Y me acuerdo una vez, hizo una analogía tan desagradable. Dijo, bueno, el clítoris es como el pene, pero atrofiado. Y yo, señor, en pleno siglo XXI, ¿cómo usted va a decir eso? Entonces, claro, en algo que es estructurado por hombres es muy difícil que se puedan respetar ciertos lineamientos. Además que la obstetricia se ha construido para el por si acaso. Y si bien es cierto que sí existen complicaciones médicas durante el embarazo, también hay embarazos que son de bajo riesgo. Y estos embarazos de bajo riesgo, el trabajo de parto se debería dejar que evolucione de manera natural, ujú, sin apresurar y sin intervención. Cada intervención obstétrica genera otra intervención obstétrica y se convierte en una cascada de intervención innecesaria. ¿Por qué? Porque tú tienes que individualizar a la embarazada. Tú no eres igual que yo, por ejemplo. Nosotras, embarazadas a la edad que tenemos, no vamos a ser igual a una embarazada de 23 años. Pero esa embarazada de 23 años, si es obesa, si es diabética, si fuma droga, si no hace ejercicio, si come mal, no va a tener los mismos riesgos que tú, que eres una embarazada que no fuma, que no bebe, que no consume droga, que se alimenta bien, que hace ejercicio, ¿entiendes? Entonces son factores muy diferentes donde la mayoría de los casos nos ponen a todas en un mismo pote. claro, Entonces, al ponerlas a todas en un mismo lugar, ¿verdad? Las intervenciones las van a ser iguales a todas. Entonces, cuando hay esa cascada de intervenciones, hay un alto porcentaje de posibilidad de que el parto se complique y termine en una cesárea. Por eso es que la mayoría de las mujeres, ahora que hay tanta información en las redes sociales, le tienen tanto miedo a la inducción, porque lo que venden es que toda inducción, a juro, termina en cesárea. ¿Toda inducción termina en cesárea? No, pero no todas las mujeres somos candidatas para una inducción. claro. Entonces, por ejemplo, ayer yo salí hablando en las historias y inventaron un nuevo instrumento para utilizarlo a la hora de las hemorragias postparto. La primera causa de muerte en obstetricia es hemorragia postparto, que puede ser inmediata o mediata. ¿Por qué ocurre? Porque el útero, que necesita estarse contrayendo para evitar el sangrado que deja el desprendimiento de la placenta, no se contrae y la mujer empieza a sangrar y hace una hemorragia. Las hemorragias matan a la gente, descompensan a la gente. Guau, Entonces, obviamente, si tenemos una embarazada que acaba de tener un bebé y
hace una hemorragia, hay que atenderla inmediatamente, porque además también es una cascada de eventos que van a ocurrir donde van a perjudicar a la mujer. No va a haber una buena producción de prolactina, le va a bajar la hemoglobina, ¿ok? No va a poder atender al bebé recién nacido, ligando que no se complique y tenga que estar en terapia intensiva. Entonces, bueno, este instrumento lo colocan dentro del útero, él ayuda a que se contraiga y es maravilloso porque está súper novedoso y me parece súper chévere. Pero una de las cosas que yo salí hablando en las historias es que así como buscamos cosas para la intervención, de tratamiento, deberíamos hacer mucho énfasis en seguir educando a los que están estudiando obstetricia y a los que forman parte de la atención de la embarazada a prevenir que esto ocurra. Y una Claro. manera de prevenir que esto ocurra es no utilizando tanto oxitóxicos o no estar haciendo que el trabajo de parto se acelere para que el bebé nazca rápido para ganar tiempo y no tener a una embarazada tanto tiempo en una habitación. ¿Sí me explico? Entonces, por cien eso te por digo que es ciento una línea súper delgada, porque claro, yo no me voy a negar que las cosas que se inventan en la tecnología son excelentes, pero también hay que ver que si evitáramos hacer todas estas cadenas de intervenciones, pudiéramos ahorrarnos el hecho de tener que utilizar esto de manera de tratamiento. No, y me llevo sobre todo la frase hay que individualizar cada Mm, embarazo. Es difícil porque entonces estamos dentro de un sistema que necesita generar cuotas y alcanzar hitos me- que si individualizamos, entonces una embarazada puede estar una semana en trabajo de parto entre pasivo y activo. No tengo claro. tiempo de esperar una semana. Necesito Pero acelerar esto. si educáramos a esa embarazada de cuándo es el momento en que se tiene que ir al hospital, que ella sienta la Claro. confianza, ¿verdad? Y no el miedo de no sé si estoy en trabajo de parto, no sé si estoy en trabajo de parto, no sé, sería diferente. Si se promocionara, bueno, aunque ahorita aquí los seguros, los de Medicaid, están pagando las dulas. Entonces, Ah, qué alguien bien. que tenga seguro de Medicaid, dependiendo del seguro que tenga, puede tener la opción de una dula. Entonces, eso es maravilloso porque obviamente yo entiendo que para alguien que no tenga todos los recursos, pagar además una dula, por más que quisiera, le resta dinero para cosas que tiene que comprar para el bebé o para el futuro cuando Ujú. nazca el bebé. ¿Entiendes? Eso es completamente entendible porque es una inversión. Pero creo que también porque hay mucho desconocimiento de lo que es una dula. Ujú, O sea, el término suena muy nuevo, sin embargo, ujú, si yo me voy a la antigüedad, o sea, desde la época de Moisés, muchos de sí. los, no sé si conoces esa historia, cuando el rey mandó a aniquilar a todos los bebés israelitas recién nacidos, ¿Eh? todos los varones, porque no querían que se Ujú, siguiera procreando reproduciendo. y reproduciendo esa nación. Y entonces esta madre rescata a su hijo, lo mete en una canastita y lo pone en el río y la princesa de Egipto lo adopta, pues lo recibe. Ujú, Pero en medio de toda esa historia, las grandes protagonistas, las grandes heroínas eran las parteras, ujú, que salvaron muchos niños a sí. escondidas y que le hicieron frente a este rey malvado, lambado, como dice Isabela, Ujú, este rey lambado. ujú. Entonces, ¿en qué momento nos desvirtuamos o nos desconectamos del trabajo real de una partera, una dula, una mujer que acompaña el nacimiento? En Porque los tiempos en honestamente que hoy pareciera que fuera algo nuevo y no es nuevo. sí, no, no es nuevo. En los tiempos en los que la ciencia empezó a avanzar y los hombres empezaron a apoderarse de la obstetricia. Entonces sacaron a las matronas de la ecuación, ellas quedaron como brujas, ¿ok? Wow, Y las quemaban como brujas y ellos se apoderaron porque obviamente los partos que se complicaban, las matronas no lo podían resolver, porque si claro. hay bebés que tienen que nacer por cesárea. Sin duda alguna. Vamos a tocar un poco el tema de la infertilidad, porque has Ok. tenido muchos casos cercanos donde básicamente parejas, familias navegan infertilidad y luego logran un embarazo. Y también quiero tocar ese punto con el punto de la pérdida de los embarazos, o sea, Mm, los miscarriages, ujú, que es algo de lo cual no se habla prácticamente nunca y que hace falta visibilizar porque está el duelo de una familia detrás de un bebé perdido. En ambos sí. casos hay mucha esperanza y hay mucho miedo y también hay mucha espera. ¿Has tenido que navegar casos similares? Mira, como obstetra, yo trabajé en CENFER, que es un centro de fertilidad en Maracay.
Yo fui la obstetra de ese centro y obviamente trabajé así, con la infertilidad, ¿no? Y yo estaba muy, muy metida en todo lo que es el tema de infertilidad. Y creo que hasta que uno no está allí, formando parte de algo de esa historia, no entiende al 100% lo que es pasar por ese camino. Es un Ujú. camino muy duro, porque es llegar y ver una pareja que han intentado tener bebé. Es la lista de estudios que hay que hacerle a la mujer, ¿ok? Son súper invasivos, que son súper dolorosos y que además tú como paciente sientes una ansiedad enorme porque cada estudio que llega, el resultado es, ok, este sí me va a decir que tengo y no, no sale. Y este sí me va a decir qué pasó y no, no sale. Y este sí sabe. Y después pasar por todo el proceso de esto es lo que vamos a hacer contigo, la emoción de me están poniendo las inyecciones, me están estimulando. Yo siento que es como muy estresante ese camino, Sí, porque y como todo tiene que matemático. ser a una hora específica, entonces me Sí, peleé la hora, que la inyección no se me caiga, cuidado se te parte la ampolla, cuidado se te cae la inyección, ¿sabes? Yo tenía pacientes que llegaban y decían, se nos partió la ampolla y la perdimos, o mira, me pasó a mí con Samantha. me inyecté y no me inyecté bien, Ujú, y entonces, ¿sabes? Y entonces si salía algo mal, eso fue porque no me inyecté a la hora exacta, es un camino muy, muy duro cuando se hacen las transferencias, esos días de espera son de verdad porque tú como médico no sabes qué decir, ¿ok? Porque es como, ok, es la espera, pero sabes que decirle a a una mujer que está en la espera que tenga calma con eso no sirve de nada, ¿entiendes? Y el decir, ok, mira, sí está positivo y después hacer un eco y no ver nada, porque a veces puede pasar. ¿Cómo tú le dices a alguien? Mira, hay algo muy duro como médico y es el hecho de que tú tengas que decir no hay latidos claro. o no hay nada. Por ejemplo, hay un tipo de embarazo que es anembrionado, que se forma el saco, pero no se forma bebé. Wow. Entonces tú haces la ecografía, tú ves el saco y no hay bebé, pero tienes una mamá que tiene una prueba de embarazo positiva y tienes una mamá que está viendo un saco. ¿Cómo tú le dices a esa mamá que está viendo el saco, mira, ahí no hay nada? Es sacar el transductor, es sentarte con ella y decirle, mira, tenemos dos opciones, podemos esperar porque a lo mejor este embarazo está muy reciente y todavía no vemos nada, pero puede que veamos y mira, no. Cuando Gabriel quedó embarazado, Gabriel, mi hijo, ellos querían que el primer eco se lo hiciera yo. Y yo tengo un amigo que tiene un centro de estos que hacen ecografía recreacionales aquí y Ujú. eso. Y entonces, bueno, yo lo llamé, Daniel, mira, estoy embarazada. Tú, no, bueno, mi hijo, ¿qué? Y voy a ser abuela, ¿qué tal? Y qué sé yo. Y bueno, yo me acuerdo esa sensación cuando yo voy metiendo el transductor y yo decía, Dios mío, que esté todo bien, porque Claro. imagínate tú decirle a Valentina y a Gabriel algo malo, ¿sabes? O sea, para mí era, y esa misma sensación me daba, claro, no con la misma intensidad. Cuando uno hace la ecografía y uno no ve nada, uno siente un vacío en el estómago, porque tú dices, ¿cómo le digo a esta mamá y a este papá? Que tienen todo este tiempo haciendo todo este trabajo para quedar embarazados, que no están embarazados. Y pocas veces las personas que están en este proceso hablan de eso. Hay muchas Ujú. personas que se lo callan, que se lo guardan, porque les da cosa que lo que les dice, todo. Entonces es un camino muy solitario, es un camino muy costoso, además económicamente, ¿ok? Y es un camino que a veces hasta hace que la pareja se disuelva, porque es como cuando tú tienes una relación sexual, ¿verdad? Es de placer, es de amor, es de ganas, de pasión. Y si quedas embarazado, mejor todavía porque forma parte de tus planes. Pero tú sabes que esto de repente no es porque queremos, es porque necesitamos quedar embarazados. Entonces vuelve todo como una tarea donde obviamente Sí, va a afectar la relación de pareja si no es una relación de pareja muy sólida y donde haya mucha comunicación. absolutamente. Y eso sumado al duelo perinatal, no solamente es de si lograste o no el embarazo, sino vamos a suponer que logres el embarazo, sea por vía de fertilidad o no, puede ser de Ujú, una manera natural, igual perder un bebé, ujú. independientemente de la etapa en la que esté formado, Sí, es realmente un duelo muy fuerte. sí, sí.
Creo que cada mujer lo vive de manera diferente y lo expresa de manera diferente, ¿no? Pero, y obviamente a mayor edad gestacional, el duelo es mucho más intenso, ¿no? Claro, Decirle a porque una ya mamá, tienes, claro, o sea, ya hay otras cosas que también comenzaste. Obviamente, para mí podría ser en cualquier etapa, ¿no? De hecho, yo la vez que hice la primera transferencia antes de Isabela ujú, con el tratamiento de fertilidad, que fue un negativo, eh, entré en una tristeza muy profunda. Y la ujú, segunda vez que volvió a ser negativo, ahí toqué fondo. claro, Y no había embarazo. O sea, no había todavía ujú, embarazo, era la ilusión claro, pero yo me puedo imaginar, o mejor dicho, no me quiero ni siquiera imaginar, por tener mucho respeto, entraste al tercer trimestre, tienes habitación diseñada, pintada, sí, cunita comprada, juguetes, o sea, hiciste el baby shower, ya tienes nombre, ujú, bueno, el nombre, todo eso lo puedes tener desde el principio, pero yo me puedo ujú. imaginar ya de pronto sentir un bebé que te patea todos los días y que de un día para otro deje de patear. Yo tengo una experiencia, acompañé a una mamá que su primer hijo murió a las 34 semanas por un Ay, desprendimiento de Dios. placenta. Ay, no me digas eso, Ana Y Corina. sí, ella empezó con dolor, fue al hospital, en el hospital le dijeron que no tenía nada, la devolvieron para la casa y en la madrugada se despertó con tanto dolor que cuando el esposo la vio tan pálida y la vio tan mal que le dijo, nos vamos al hospital. Cuando llegaron al hospital le dijeron que el bebé no tenía latido. Entonces, ok, hay que parirlo y hay que tenerlo, ¿ok? Entonces imagínate tú, ella se quedó así. Yo siento que ella ha sido una mujer muy valiente porque sus papás están en España y ella dijo, solamente quiero que me den chance de que por lo menos mis papás agarren vuelo para acá, para que cuando nazca el bebé mis papás ya estén aquí. Y ella lo cuenta y ella dice, yo no sé de dónde saqué esa fuerza, porque hoy en día siento que es muy doloroso, pero imagínate tú parir a un bebé que no tiene latidos, que está fallecido, quedarte en el hospital, tener que hacer todo lo posible para que las mamás dejen de producirle, llegar a tu casa, desmontar todo. Yo creo que el esposo y el papá recogieron todo del cuarto para que cuando ella llegara todo estuviera recogido. Creo que más o menos así es el cuento, ¿no? Y sí, o sea, y fue un bebé que ella, después de largo tiempo de tratar de buscar bebé y tratamientos de fertilidad, no logró quedar embarazada y ese fue un embarazo espontáneo. Wow, Entonces, sabes, perder a su bebé. Por cierto, ayer cumplió años de nacido. A la vez, su hermano estaba embarazado también en España y nacían contemporáneos. Entonces, imagínate tú, aquel claro. nació La vivo y este ilusión, nació muerto, súper fuerte. Después ella volvió a quedar embarazada, ella quedó embarazada por asistencia de fertilidad, por ovodonación. Ella lo cuenta con mucha ilusión porque ella dice, yo quiero que mi historia ayude a otras mujeres que, mira, la ovodonación sí es tenemos que buena, traerla para sí es Bountiful una... Momcast. Hay que No, ay, entrevistarla. yo le voy a decir porque eso es una historia de verdad muy hermosa. Y cuando ella me contactó y me contó, me acuerdo, nosotras nos reunimos la primera vez aquí en Graciano, en Weston, y las dos llorando, hablando, mientras ella me contaba la historia y me decía, ahora estoy embarazada y estoy súper asustada y yo todo va a salir bien, tú vas a ver. Y durante a las 34 semanas de este segundo embarazo, su esposo tenía que viajar fuera de la ciudad. Y yo le dije, tú cuentas conmigo, claro, porque ella me decía, tengo mucho estrés porque justo a las 34 semanas se Claro, murió mi bebé y yo esta vez no va a pasar, no sé qué. Y bueno, por supuesto, siempre estuvimos súper encima de ella por cualquier cosa, ¿no? Y cuando ella arranca trabajo de parto, me acuerdo sus palabras, su mamá estaba muy emocionada con ella, no sé qué, y hija, pero ¿por qué no estás alegre? Y ella le dijo, es que hasta que mi bebé no esté en mis brazos llorando, yo no voy a estar tranquila. Claro, claro, porque ella llegó al final, hizo un trabajo de parto y tuvo claro, un bebé fallecido, ¿entiendes? claro, Entonces, obviamente para ella el trabajo de parto no era igual que para otra mujer que no haya pasado por eso. Entonces, claro. cuando ella tuvo a su bebé en sus brazos, fue una cosa de verdad maravillosa. Mira, yo lloraba, todos llorábamos de la emoción, hasta el esposo que es canadiense y que es un tipo así todo, mira, ahí todo llorando. Claro, porque por eso cuando me preguntaste qué parto, yo creo que todos los Todos. partos son maravillosos, porque además yo siento que cada vez que yo estoy en un nacimiento de un bebé, yo me lleno de energía nueva.
¿ok? Pero obviamente sí hay unos que te marcan más que otros, pero hay muchos que me han marcado. O sea, yo pudiera hacer otro libro Solo con de eso. historias de los partos que han venido después. Pero este nacimiento fue un nacimiento de verdad también bien conmovedor porque, bueno, venía de una historia tan triste, ¿verdad? Que ahora que tuviera su bebé era una emoción muy grande. ¿Es el desprendimiento de placenta la emergencia obstétrica más peligrosa? Es una de las más temidas. Sí, realmente. Sí, yo te soy muy sincera, cuando yo vivía en Venezuela y yo entraba a una guardia, yo me acuerdo que yo decía, que no me llegue un embarazo ectópico, yo pedía, ¿no? Diosito, no me mandes un embarazo ectópico complicado, no me mandes un desprendimiento de placenta y no me mandes un prolapso de cordón ni una inversión uterina. Inversión uterina es que después que nace el bebé, el útero se sale y tú tienes que meter, o sea, es una emergencia. Pero eran de las cosas que yo pedía así, yo por favor, Diosito, no me lo mandes, no me lo mandes, no me lo mandes, no me lo mandes, porque si en un desprendimiento de placenta tú no tienes tiempo de pensar, esto puede ser, no, tú tienes que actuar inmediatamente, porque si no, la vida de ese bebé y la vida de esa mamá corre peligro. Entonces ¿Qué, es una real emergencia donde tú no tienes tiempo de absolutamente nada, solamente poner sonda, dormir a esa mamá y sacar ese bebé. em, ya va. Toma agüita. ¿Qué tan frecuente es esta complicación? Quiero que entremos ya en ese tema porque, bueno, fue lo que me pasó a mí con Samantha, pero también para mí es algo, fue completamente nuevo y creo que es algo que tampoco se habla con frecuencia. Ujú. Creo que la estadística no la tengo exacta, si quieres como que la pongamos, la pueden buscar, pero es una de las complicaciones más graves del embarazo y está muy asociada a la preeclampsia. Mujeres con cifras tensionales elevadas pues hacen que la placenta se desprenda y ocurra esto. La placenta se puede desprender completamente o se puede desprender parcialmente. Obviamente cuando se desprende parcialmente la complicación es menos, pero no lo vamos a saber hasta que abramos el útero y veamos. Uno puede hacer una cesárea, ¿verdad? Que hizo una cesárea de emergencia porque la mujer empezó a sangrar, pero no hay como mayor clínica, sino un sangrado más o menos. Y uno entonces, cuando vea, mira, se vea desprendido un 70%, un 20%, una cosa Ujú. porque se ve. O sea, el lado donde se desprende se pone más oscuro, pero cuando es un desprendimiento total, hay que correr, pues. ¿Cómo fue para ti ese momento cuando Rafa, mi esposo, te avisó? Horrible, porque desde que me avisó yo sabía que eso era lo que estaba pasando. Yo voy a confesar algo aquí, yo no sé si a Rafa después lo van a matar por esto, pero Rafa y yo teníamos siempre una comunicación paralela. Cuando pasaba algo, Rafa me escribía, Ana, tal cosa, Ana, pasó esto, Ana, seguro Ivonne te va a llamar porque pasó esto, le dijeron esto, no sé qué. Ah, Claro, bueno, ok, porque está bien. además, para sumar acá, que igual yo les voy a poner el episodio del nacimiento de Samantha para que lo escuchen completo, pero yo venía ya de una diabetes gestacional y de una Ujú. placenta previa, o sea, ambos diagnósticos en la semana 20 y algo de Ujú. embarazo. Bueno, yo me estaba bañando y suena el teléfono y yo me asomo así para ver quién me estaba llamando y yo veo que es Rafael. ¿A qué hora? 9 de la noche, 8 de la Sí, noche. 9 de la noche. Y a mí me pareció súper raro. Entonces, porque además Rafa siempre que me quiere llamar para contarme algo, él me manda un mensaje. Ana, ¿estás ocupada? ¿Te puedo llamar? Bueno, entonces yo agarro y me salgo del baño y lo llamo y no me atiende. Y yo digo, bueno, a lo mejor se le disparó la llamada, no sé. Claro. Y me vuelve a llamar Rafa y me dice, Ivonne está sangrando. Y yo le digo, pero está sangrando, ¿qué tanto? Ivonne está en un charco de sangre. Y yo le dije, llama al 911 ya. No, ya vienen en camino. ¿Qué hago? Y yo, nada, quédate al lado de ella, no te muevas, no sé qué hacer, me decía. Y yo, pero tiene la barriga dura. Le dije, ¿qué te dice ella? ¿Cómo está? ¿Está respirando? ¿Está bien? Está en un charco. Y él lo que me decía era, está en un charco de sangre, está en un charco de sangre. Entonces, ya te llamo. Y cuelga. Y yo, Dios mío, ¿qué hago? ¿Será que me voy? ¿Será que...? No, yo voy a esperar porque vamos a ver qué pasa. Me llama otra vez y me dice, ya está el 911, la estamos dando. Y yo, ay, Isabela, ¿qué van a hacer con ella? ¿Sabes? Porque Isabela está aquí, pero se la llevó una vecina, alguien Mi prima llegó ajá, él me y dijo, sí.
Entonces yo le dije, ¿quieres que me vaya? Me dijo, no, espérate, yo te llamo cuando llegue al hospital. Creo que fueron los minutos, porque no pasó ni una hora, pero No, eterno. Yo no 15 quería minutos. llamarlo, yo no quería llamarlo, yo no quería nada porque yo no quería entorpecer nada, pero yo sabía que era muy grave lo que estaba pasando. Al rato me llama Rafael y me dice, ya Samantha nació. Y yo, "Ah". Y yo, por supuesto, me imaginé, yo, pero está bien, si lloró, sí, ok. ¿Y cómo está Ivonne? O sea, mi miedo era cómo estabas tú, porque yo sé que puede hacer una coagulación intravascular diseminada, que podían meterte en terapia intensiva, o sea, hay una cantidad de cosas que pudieron haberte pasado después, que gracias a Dios no pasaron, pero que era lo que más me preocupaba. Y sinceramente ha sido una de las noches más largas porque después obviamente yo no dormí pensando en todo, pues en todo lo que venía con Samantha, las posibles complicaciones, que sinceramente Samantha salió súper bien para todas las cosas que pudo haberse complicado por lo prematura que era. Yo tengo mucha conexión con mis hermanas, yo siempre lo digo, nosotras tenemos un grupo y siempre estamos hablando y yo me paro en la mañana y les cuento, ya soy una bebé de 27 semanas, está muy chiquitica, que no sé qué más. Y entonces todas siempre me preguntaban, ¿y la bebé prematura cómo sigue? ¿Y la bebé prematura cómo va? Cuando le dieron de alta a Samantha, yo ya le dieron de alta a Samantha, ay, qué bueno, porque obviamente es algo que, sabes, me tenía allí consternada. Parte de lo bonito de esto es que gracias a la confianza que ustedes me tienen, o sea, a mí ese detalle de que, ven, entra conmigo a NICU, vamos a escuchar qué nos dice el pediatra, mira la bebé, quédate, o sea, que ustedes me dieran esa oportunidad para mí era como, wow, qué bueno, porque además yo tenía como esa sensación de, yo debía haberme ido al hospital a acompañar a Rafa, yo debía estar allí, no sé, aunque sea algo, pero sabía también que era totalmente absurdo, pero bueno, entre esas cosas que uno empieza a pensar como qué más pude haber hecho, esto fue algo que no había manera que se pudiera evitar, como vamos a ver el lado bueno, que es que todos están bien, o sea, Claro, todos están bien. Pero yo una de las cosas que más sentía en ese momento era, pobrecito Rafa. O sea, Rafa se encontró en una escena de terror. O sea, lo que a Rafael le debe haber pasado por esa cabeza, porque yo creo que tú estabas como muy concentrada en esto de yo la siento, ella está bien preservar a su pesar de vida. esto, ¿sabes? Entonces yo creo que en ese instinto de salvarla te mantuviste como muy parca y muy en shock, pero Rafa era el que como dominando todo. Yo decía, el terror que ese Sí. hombre debe haber vivido, es como que las experiencias que ha tenido en relación a los nacimientos de sus hijas han sido siempre de susto, de miedo, ¿sabes? No, de verdad que fue muy, muy intenso, sinceramente. Y bueno, ya que lo mencionas, yo quiero agradecértelo públicamente porque una de las personas que más lo sostuvo a él fuiste tú. Y Mm, nunca, nunca lo vamos a olvidar. De verdad, gracias, porque es verdad, yo cuento la historia desde mi punto de vista. Yo estaba en un absoluto trance espiritual. Yo estaba en un trance espiritual. No tengo otra ujú, explicación racional para el ujú, estado de tranquilidad y de paz que yo tenía, sosteniendo mi vida y sosteniendo la vida de mi bebé, a como diera lugar, ujú. eh, abrazada por Dios. Pero él encontró una escena del crimen. Sí, exactamente. Él encontró una Sí, escena del crimen sí. y no había para él. Y yo creo que es importante también mencionarlo, en este caso porque es mi vida, pero pasa mucho, ¿no? Ujú, Donde el padre tiene que escoger a quién apoyo, a mi esposa o a mi ujú. hijo que están O a haciendo, mi hijo. cuando hay una Ujú. situación donde las dos figuras están en riesgo. Sí, sí. Y en esta, o sea, es muy, muy fuerte hablar de la maternidad y de la paternidad como debería ser. Esta es una sociedad donde la maternidad solo es como que le pertenece a la mamá y no a Sí, la pareja. Entonces, la pareja que se quiere involucrar en todo lo que es el embarazo es muy cuesta arriba porque no tiene apoyo. Es como que la dula es para la mujer, los libros que hay son para la mujer, la educación prenatal es para la mujer, ¿sabes? 100% de acuerdo.
Y en esta tónica del feminismo y de querer rescatar el parto natural, yo siento que han sido muy radical en el hecho de que esto es solo de la mujer, porque la mujer es la que se embaraza, la mujer es la que tiene el útero, la mujer es la que amamanta. Sí, es verdad, ok, yo soy defensora número uno de eso, pero también soy defensora de esos papás que quieren estar comprometidos y que viven el embarazo también, ¿sabes? Que se preocupan por su pareja, que se preocupan por hacerla sentir bien, que se Ujú. preocupan porque esté saludable, que se preocupa porque ese bebé esté saludable, que esté pendiente de qué come, qué no come, ¿sabes? Entonces, estas parejas se encuentran en un hoyo donde no encuentran cómo salir porque no tienen las herramientas y no tienen quien los soporte, porque entonces es todo como que, bueno, pero es que la mujer es la que sí, es verdad, nosotras llevamos una gran parte biológica del embarazo, pero es que la pareja también tiene una parte protagonista social donde tiene que formar parte de eso, ¿tienes? Y tiene un Y aplica compromiso. para todo, lo que acabas de decir, y aplica para lo que Oh, conversamos antes del duelo, cuando hay una pérdida o hay una esperanza que no se claro. logra, aplica también para la pareja. Ujú, Y habrá un episodio específico de todo el proceso del NICU, pero yo te puedo adelantar, Ana, porque además no los dijeron las enfermeras, no lo estoy diciendo yo porque amo a mi ujú, esposo, pero las enfermeras le decían, es impresionante el nivel de involucramiento que tú tienes como papá en el desarrollo de esta niña. Nosotras ujú, acá no vemos a los papás. ujú, Es muy raro, es una rareza encontrar al papá en el NICU. Y Rafa no faltó un solo día al NICU, mejor dicho, iba 3 y 4 veces al día. ujú. Sí, yo sé. Cada oportunidad que tenía se iba al hospital. Él se iba de allá, sí. Por eso es que yo hago tanto énfasis en involucrar a las parejas y que formen parte, porque cuando yo consigo parejas así, yo digo, estas son las parejas que hay que recalcarles que lo están haciendo excelente. ¿Entiendes? Que tú dices, wow, o sea, es el papá que se necesita, que sea compañero y que sea, ¿sabes?, quien guíe a esa nueva vida y que sabes que lo van a hacer en conjunto, porque es que la maternidad y la paternidad es en conjunto, es un trabajo en Así es. equipo. Bueno, al final es Ujú, una familia lo que están haciendo. claro. Y Es una familia. se necesitaron dos para llegar allí. Así es. Una pregunta que me tengo que sacar aquí de las entrañas. Ay, Dios mío. ¿Es recomendable quedar embarazado otra vez después de un desprendimiento placentario? Es un riesgo bastante alto, ¿ok? Sobre todo por todas las complicaciones que tienen. Y, por ejemplo, en mujeres que tienen antecedentes de placenta previa, de por cesárea, corren el riesgo de volver a hacer un desprendimiento de placenta, corren el riesgo de hacer un acretismo placentario, que es que la placenta se entierra dentro del útero y cuando Wow, uno trata de quitarla, no se quita y sangra mucho y hay que terminar haciendo una histerectomía y es todo una cadena de complicaciones que ocurren después, ¿no? Entonces sí es un riesgo bastante, bastante alto de tener un embarazo después de un desprendimiento de placenta. loud and clear. Mm, Es la verdad, me lo pregunto para mí misma, pero la realidad es que no sé qué tan común sea, digamos, después en general de una experiencia tan traumática, tan extrema como esta, es una pregunta válida, ¿no? claro, por supuesto, por supuesto. Y además que se pondera entonces el que saliste viva, saliste sana, tus Ujú. hijas están vivas, tus hijas están bien, bueno, vale la pena como volver a... Sí, como volver a intentarlo y correr el riesgo de que no Sí, sea la misma historia. Es muy difícil, de verdad no es un tema sencillo de conversar. Yo creo que los obstetras tienen la obligación de explicar los riesgos que existen después, ¿ok? Y no dar de alta así como, bueno, sí, vete claro, tranquila, cuídate, 2 años y en 2 años vemos para ver si puedes lograr otro embarazo y ver que todo vaya bien, pero de verdad yo creo que uno tiene que ser más responsable y explicar los riesgos que existen, las posibilidades de las complicaciones y cómo hacer un balance de, mira, esta vez saliste bien, pero no sabemos cómo puede claro. pasar
más adelante, ¿no? Y ponderar lo que estás dejando, ¿no? En caso de que las cosas no salgan bien, porque yo creo que eso Ujú, fue, por lo menos en el caso de Rafa como papá, y es la figura también que hay que tomar en cuenta su opinión, era, lo voy a perder todo. ujú. Y ese lo voy a perder todo tiene peso. Sí, Vamos sí a lo es. entrar ya en la última parte de la entrevista, que se nos fue el tiempo, pero así son las Ujú, buenas mm, conversaciones, porque quiero dedicar unos minutos al posparto, porque siempre hablamos de perfecto. la preparación para el embarazo, la preparación para el parto, pero luego pareciera que nos olvidamos de la mamá, nos olvidamos de la Ujú, familia, y el posparto es tan importante como todas las etapas anteriores. ujú. Eh, ¿Qué es normal en el posparto y qué no es normal? Okey. Lo normal es que estés cansada, que tengas hambre, que te sientas en ocasiones muy afortunada, pero en ocasiones como: "Dios mío, necesito un break", ¿okey? Necesito dormir, que de repente llores porque, bueno, qué emoción, ¿sabes? Pero a la vez estoy cansada y a la vez el miedo de: "Esta persona depende de mí". O sea, todo lo que yo falle, Ajá, le estoy fallando a esta persona. Y esto es a nivel como emocional, ¿no? A nivel físico, pues bueno, vas a sangrar como la menstruación, poquito. Si estás ajá, amamantando durante la lactancia, puede que sientas dolorcito de vientre y sangres un poquito más. Vas a empezar a ver que las mamas se ponen más grandes, ¿verdad? Que de repente las manchas las empiezas a ver más, porque claro, ya no está la barriga, ya no está como lo lindo de todo, sino que bueno, todo se está desinflamando y entonces ves las manchas, la línea en la línea alba. Las mujeres que tienen parto vaginal pueden tener incomodidad si le agarraron puntos porque se desgarraron, entonces sentarse es incómodo. Las que tienen cesárea, oye, es más cuesta arriba, pararte de la sí, cama, sí, ir al baño a hacer pupú. O sea, hay cosas que tú dices, yo no, o sea, nadie me habló de esto, nadie me habló de lo claro. incómodo que iba a ser hacer pupú después de una cesárea, porque no puedo pujar, porque me da miedo, ¿sabes? Hasta un gas, lo doloroso que es Sí, un sí. gas, que además al siguiente día de haber dado luz natural o por cesárea, te piden que pases gases, Ujú, porque tienes que hacerlo, es algo normal y cómo incomoda, cómo duele. ujú, exactamente. ¿Qué no es normal? No es normal que te sientas triste todo el día, toda la noche, que empieces a tener rechazo al bebé, que empieces a estar de muy mal humor, que sangres abundante, que te tengas que cambiar dos o tres toallas en una hora, que no estés produciendo leche, que no estés durmiendo. ¿No? No es normal que no puedas ir al baño, sobre todo Ujú, las que tienen cesárea. Los primeros días puede que las heces se pongan un poquito más duras y que para que ir al baño sea un poquito más difícil, porque claro, al anestesiarte, anestesian los intestinos. Entonces, cuando se pasa la anestesia, ellos empiezan a moverse. También pueden ser las que usan el epidural, empiezan a moverse, pero empiezan a moverse de manera más lenta. Entonces, quizás ir al baño te cueste un poquito más, pero si no has ido al baño en una semana, eso no es normal. okey, Igual que si han pasado 6 semanas, 8 semanas y se te sale el orine, no es normal, porque quizás las primeras 4 semanas, por el haber puesto la sonda, también por la relajación del suelo pélvico, es normal que de repente te rías, que sientas que te orinaste o que estornudes, que sientas que te orinaste, pero si pasaron 6 semanas, 8 semanas, ya eso no es normal. Eso hay que verificar, hay que ver qué es lo que está pasando, hay que ver qué tipo de incontinencia estás teniendo y eso. ¿Ok? Y las mujeres que sangran mucho durante el posparto, a veces puede haber una disminución de la prolactina. Entonces, eso hay que tener un un buen balance. manejo y un buen balance de lo que está ocurriendo. Yo hace poco saqué la certificación de dula posparto y he estado trabajando de dula posparto. Yo en mi ignorancia pensaba que, ay, bueno, eso es facilito, eso qué tanto, atender a un bebé durante la noche. Pues no es tan fácil. O sea, tienes que apoyar a esa mamá, ¿verdad? Empujarla a que lo está haciendo todo bien, recordarle que se sienta bien, recordarle que mientras tú estés con su bebé, tú vas a cuidar a su bebé bien para que ella pueda descansar. Esto es muy diferente a una enfermera o una nani. O sea, la dula se encarga
de atender al bebé y de acompañar a la mamá, de que todo lo del bebé esté al día, de que cuando la mamá se despierta en la mañana, mira, yo les pregunto, ¿quieres que te prepare café? ¿Quieres que te deje fruticas picadas? Porque bueno, uno entiende que la dinámica del día es completamente diferente a la dinámica de la noche, ¿no? Y lo maravilloso de esto es que si ellas amamantan, mientras están amamantando, uno puede hablar con ella y las puede apoyar, mira, póntela así, Ujú, póntela acá, y entonces es como más fácil para esta mamá que está nueva estar acompañada por alguien que es neutral, ¿sabes? Que no es la mamá, que no es la suegra, que no es la tía, y claro. que la va a apoyar de manera objetiva y de manera bien concreta, alineada a lo que esa mamá quiere. Porque a veces nuestras mamás, muy lindas, muy bellas, nos quieren venir a ayudar, pero nos ayudan con, a mí me funcionó esto. ¿Ok? O dame O dame yo el hice, muchachito. o yo hice esto contigo. Y resulta que quizás lo que tú quieres no tiene nada que ver con lo que tu mamá o tu suegra o tu tía te está brindando de Ujú. apoyo, ¿no? Y a veces uno en ese momento está también como muy recelosa y se siente muy, uno se siente muy enjuiciada de que todo el mundo te está viendo cómo tú lo estás haciendo y hasta que tú no entiendes que lo que a ti te funcione es lo que tú necesitas utilizar, tú te vas a sentir enjuiciada por todo lo que está diciendo. Se necesita mucha madurez, creo yo, y mucha conciencia para dejar que esa mamá fluya y solamente apoyarla desde lo que ella necesita. Y que también encuentre ella, de alguna manera, en su ADN, en su diseño perfecto, eso que Dios le puso dentro de crear vida, de producir leche, eso es una cosa única. Y a veces hace Ujú. falta el silencio para poder conectarse con eso. Exactamente, exactamente. Y necesitas tu Para, espacio. Eso es súper absolutamente. importante. Y sentirte apoyada. O sea, yo creo que Ujú. una mamá en el posparto no necesita a las personas a su alrededor diciéndole, ese bebé tiene hambre, ese bebé tiene un gas, ese bebé tiene no sé qué. Necesita a personas que estén allí ayudándola en lo que para ella sea importante. Si tú me preguntas a mí, ¿qué es para ti importante? Que mi casa esté limpia y ordenada. Entonces, Absolutamente. si tú vas a venir a visitarme y me vas a ayudar a limpiar, a ordenar, no sé qué, mira, eso Bienvenida. es lo que yo necesito. Eso es lo que yo Sí, necesito, hacerme porque eso es comida, lo que a mí, poderme eso sentar. es lo que a mí me aturde y me vuelve loca, ¿entiendes? Así como para otras, bueno, puede ser la comida, o para otras puede ser que le arreglen el cabello. Va a Ay, depender sí. de cada quien. Ahora que mencionaste lo del cabello, tanto con Isabela como con Samantha, pero con Isabela fue más especial. Nosotros teníamos una au pair, una chica, una niña colombiana Yo muy me acuerdo. dulce. ¿Te acuerdas de Erelai? Y Erelai, bueno, como buena niña de Barranquilla, sabe hacer unas trenzas divinas en el pelo. Y yo me acuerdo que con todo lo que, te digo, yo honestamente siento, Ana Corina, que entre el nacimiento de Isabela y el de Samantha, para mí fue más traumático el de Isabela. Pero quizás Ujú. porque todo fue nuevo, había mucha expectativa y rompí la expectativa con la realidad y la realidad me dolió mucho. Y hubo como Claro. una disociación allí Disociación. Ujú. que no pasó con Samantha porque en Samantha había más bien una absoluta entrega y ganas de sobrevivir. No un agradecimiento Claro. profundo por haberlo logrado, ¿no? Es como cambiarle el tono a la conversación. Pero me acuerdo que con Isabela, en esa tristeza que yo tenía, ese baby blues, no produzco leche, no salió como quería, la herida en la cesárea, esta niña llegó al hospital a visitar. Aparte Isabela en el NICU, porque entonces sospechaban una infección, le tuvieron que meter un par de días por si acaso. Bueno, nada salió como tenía que salir. En fin, Ujú. llega esta niña y me dice, señora Ivonne, ¿quiere que la peine? Mira, Ana Corina, eso para mí fue como que Ujú. me dio tanta dignidad. Ujú. Parece mentira, algo tan tonto. Es que yo tenía un nido de pájaro aquí atrás de tanto, a ver, 40 horas intentando parir. Claro. Un nido de pájaro aquí atrás y esa muchacha con toda la paciencia del mundo empezó a desenredarme hebra por hebra y terminó haciéndome dos trenzas así. Ujú. Qué belleza, Sí, qué sí, belleza. esas son Ese las cosas. momento que le devolvió a una mamá su Sí. dignidad, su fuerza, algo tan pequeño como eso. Ujú. Bueno, ya llegamos al final de la entrevista y quiero hacerte una Ujú. última pregunta para cerrar, porque gracias a Dios Samantha está allá afuera ya llorando. Me No, y encanta está escucharla de fondo. divina. Yo la estoy escuchando. Después de todo lo que has visto, todo lo que has acompañado, si pudieras susurrarle una sola verdad al oído a cada mujer que está embarazada hoy o que está esperando lograr ese momento, ¿qué le dirías? Confía en tu cuerpo, confía en tu cuerpo. Sabe lo que hace. Bello. Porque Pues fíjate algo, en tu caso,
aunque fue lo más dantesco, si eso no hubiera pasado, si no hubiera pasado como pasó, sino un poquito más silencioso, a lo mejor no tuvieran a Samantha en casa, Absolutamente. ¿ok? Entonces, el cuerpo sabe lo que está haciendo. Fíjate lo que te conté, esta mamá que su bebé no sobrevivió, ella sabía que algo no estaba bien y ella fue al hospital, pero en el hospital no le creyeron que ella se sentía mal y la regresaron a su casa. Ujú, No me gustaría decir capaz y si la hubieran visto, la historia sería diferente porque creo que es algo muy injusto si, hasta para ella misma, si ella claro, escuchara esto, ¿no? claro, Obviamente, supongo que en sus momentos lo habrá pensado, pero las mujeres siempre sabemos cuando algo no está en el cuerpo como es. O sea, para bien y para mal. Yo siempre le digo a una mujer cuando me dice, es que me da terror estar en trabajo de parto y no darme cuenta. Sí, te vas a dar cuenta. Confía en mí que tú claro, vas a saber cuándo vas a estar en trabajo de parto. O sea, va a llegar un momento en que tú vas a decir, sí, es ahorita. Entonces, claro. por eso confía en tu cuerpo. Absolutamente. Bueno, Ujú. encantadísima de esta conversación. Creo que hay que hacer un programa recurrente contigo, porque siempre quedan temas por Gracias. fuera. Me encantó esto de abordar la maternidad después de que el bebé ya no es bebé, después de que los niños ya no son Ujú. chiquitos. Eso es un tema fascinante. Todo el tema Sí. de la perimenopausia. Ujú. Creo que es un tema importantísimo también de abordar y que es otra rama completamente nueva, sobre todo para las oyentes. Me lo escriben, by the way, lo escriben mucho. Ujú. Que es un tema Ok, que interesa mucho abordar. sí. Finalmente Y se está hablando de eso, que es sí, muy importante. Antes era como que las mujeres en la menopausia ya se les acabó la vida, todas están viejas, decrépitas, porque yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años que escuchaba eso y yo decía, ay, qué sí. horror, qué terrible llegar a la menopausia, no sé qué. Y mira, no, no es tan terrible. No es tan terrible y hay formas de abordarla. Y yo creo que tú eres un súper Exactamente. ejemplo de eso. Vamos a tocar ese tema en otro episodio. Pero bueno, quiero que te despidas hablando también un poco de tu libro, hablando de tus servicios, dónde te pueden encontrar y cómo pueden conectar contigo. Ok. Gracias, Ivonne, nuevamente por la invitación. Fue una conversa súper buena, como siempre. Y a mí me pueden conseguir en las redes sociales en Instagram como @nacerjuntos. Mi libro se llama Nacer Juntos, por supuesto, y es un libro que habla sobre la maternidad y habla sobre cómo fue mi experiencia como mamá, como estudiante de medicina, como obstetra, como dula, y a la vez está integrado todo lo que son los trimestres del embarazo con historias de ustedes mismas. Entonces es un libro muy, muy real. Lo consiguen en Amazon, me pueden contactar por Instagram. Muchísimas Ujú. gracias, Ana Corina, por tu No, gracias a ti. tiempo, por tu carisma, por tu honestidad y por Mm, todas las herramientas y la información los recursos que nos das, no solamente a mí, Gracias. sino en general a todas las familias. Bueno, hemos Gracias a llegado ti. al fin de este episodio de Bountiful Momcast. Muchas gracias otra vez por haber estado con nosotros. Recuerden que estamos en todas las plataformas de podcast y estamos en las redes sociales como @Bountiful Momcast. Muchísimas gracias. Bye.